y en reverencia al Padre que está en los cielos, puestos de pie. Y inmediatamente vamos al pasaje de la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, esperando en Dios que todo sea de una bendición para nuestra vida espiritual. Gloria a Jesús. En el capítulo 2 y en el versículo 12, ahí vamos a leer la palabra del Señor, del libro de Filipenses. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la letra dice de esta manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensible y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gloria a Dios. Quiero hablar un momento acerca de los cristianos agradecidos con Dios. Y hoy usted y yo nos vamos a darnos cuenta si somos agradecidos o no somos agradecidos con el Señor. Que los cristianos agradecidos aman a Dios. ¿Y cuántos de aquí aman a Dios? Amar a Dios es amar su palabra, no rechazarlo. Esto es amar a Dios, atesorar su palabra, no desobedecerlo. Es obedecer su palabra. Si obedecemos la palabra de Dios, entonces realmente lo amamos. Porque no puedo yo decir amo a Dios y cuando Él me da su palabra yo no lo recibo, o sea que no lo amo. Pero si yo amo a Dios de verdad, amo su palabra y obedezco su palabra. Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15. ¿Qué nos dice ahí? Si me amáis, guardad, ¿qué dice? Mis mandamientos. El mismo Señor Jesucristo daba esa palabra y dice: si me amáis. Cuando dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, o sea, obedecerlo, ponerlo en práctica. Y vemos en la palabra, el versículo que hemos leído al principio, nos da a conocer unas palabras que nos dice aquí. Dice la palabra: haced todo sin murmuraciones y contiendas. De que los que viven, los que están agradecidos con Dios, trabajan con qué alegría. ¿Y cuántos están aquí con alegría? Y al principio también ahí podamos notar cómo Pablo hablaba a los cristianos. Les decía que no deberían de obedecer la palabra solamente cuando Él estaba con ellos. Les decía que ellos aún deben de obedecer la palabra, lo que Él había predicado, lo que Él había enseñado. Aunque Él no está en medio de ellos, el pueblo tenía que obedecer la palabra de Dios. Y tenían que estar unánimes y tenían que hacer las cosas para Dios de buenas ganas. Les estaba diciendo que ellos deberían de obedecer siempre la palabra del Señor y debe de haber gozo en el corazón. Así como Él se gozaba con el pueblo debería de gozarse con este gran hombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque había enseñado la palabra de Dios hacia ese pueblo. Les decía que tenían que gozar, tenían que obedecer la palabra, tenían que trabajar para Dios sin murmuraciones, sino que van a hacer todo para Dios con todas las fuerzas del alma. Y por eso cuando he dicho amar a Dios es amar su palabra, no rechazarlo.
Le digo esa palabra, que los agradecidos no tienen ningún problema con la palabra del Señor. Amén. Los agradecidos, los que realmente viven agradecidos y aman a Dios, no tienen ningún problema con la palabra, la reciben con gozo. Y no solamente en épocas o en temporadas, sino que la Biblia nos enseña que aún en las adversidades, los agradecidos aman a su Dios, no retroceden y aman la palabra del Señor, reciben con gozo. En Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1, dice el versículo 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo recibían la palabra? Con gozo del Espíritu Santo. Recibiendo la palabra con gozo, dice, hablando de tribulación. Aprecia esa palabra aquí. O sea que en el gran sufrimiento, cuando la iglesia realmente vive agradecido con Dios y ama a su Dios, no en qué momento está atravesando en su vida, pero ese cristiano tiene el gozo del Espíritu Santo, tal como este pueblo que vemos aquí. En medio de una gran persecución, en medio de grandes sufrimientos que estaban atravesando, pero ellos recibían la palabra con gran gozo del Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien realmente ama a Dios y vive agradecido con Dios, siempre hay gozo del Espíritu Santo en su corazón. Los agradecidos, los que confiesan amar a Dios, nunca va a retroceder. Ni un cristiano que realmente ama a Dios va a retroceder. Los que retroceden son los que no viven agradecidos. Hay ingratitud en su corazón, no tienen gozo del Espíritu Santo. Y por eso cuando estos cristianos con cualquier cosa retroceden, y por esta razón, por no vivir agradecido con el Señor, tenemos problemas con la palabra. Muchas veces pensamos que es demasiado. Muchas veces pensamos que tanta humillación hacia nuestra vida. Pero cuando amamos a Dios y tenemos gozo del Espíritu Santo y vivimos con una gratitud dentro de nuestro corazón, siempre estamos gozosos recibiendo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Denle ofrenda de palma al Rey de la Gloria que está con nosotros en esta bendecida hora de la tarde. Y estos agradecidos, como reciben la palabra con gozo y no tienen ningún problema con la palabra, por eso cuando aman el congregarse, ¿cuántos de aquí aman el congregarse? Y todos unánimes, alabando, glorificando al Señor, lo hemos saboreado. Y por eso cuando amamos el congregarse, el Salmo 100 y en el versículo 4 dice la palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Cuántos sienten gozo en su corazón? El agradecido ama a su Dios, ama su palabra, la obedece, no tiene ningún problema con la palabra. Y no importa en qué situación se encuentre, pero el gozo nunca se acaba dentro del corazón del verdadero creyente. Y siempre recibe la palabra con gozo y nunca pierde uno de los momentos cuando tiene ese privilegio de presentarse en la casa de Dios. Pues no les importa el tiempo. Hablemos un poquito de los cristianos agradecidos de verdad. ¿Cómo son? No les importa el tiempo que dan para Dios. ¿Y cómo la pasan? Alegres, se gozaban en servir a Dios, se gozaban en adorar al Señor. Cuando viene palabra, lo recibe con alegría. Comienzan sus cultos a las 6, terminan a las 10 de la noche. Todo cristiano alegre. Pero hoy, aquí es donde realmente nos daremos cuenta nosotros si somos agradecidos, si realmente amamos a Dios, tal como muchas veces lo confesamos: yo amo a Dios. A veces el cristiano dice: yo amo a Dios, porque Cristo ha hecho
cosas maravillosas en mi vida. Yo amo al Señor, pero como he dicho, hoy los cultos, casi la mayoría, ¿a qué hora comenzamos los cultos? A las 5, y a las 6:30 ya queremos regresar y ya estamos inquietos. ¿O no es cierto? ¿Así pasa o no pasa eso? A las 5 comenzamos el culto, a las 6:30 ya estamos ya se está oscureciendo, ya están viendo los minutos. A las 6:30 ya queremos regresar. Los mensajes que sean solo de 25 minutos. Oigan lo que sucede en los cultos de los cristianos hoy en día. Un poco más de 1 hora ya quieren regresar en casa. 2 alabanzas y mucho es suficiente, y una media cadena de coro y vamos de regreso. Esa es lo que viven los cristianos hoy en día. Esa es la realidad del cristiano en este tiempo. Ahora bien, le digo y repito esta palabra: poquito tiempo, poco minuto de predicación, 2 cantos, nos quedamos satisfechos. Una media cadena de coro y vamos de regreso. Eso es amar a Dios. Cuando tuvieron noviazgo antes de casarse, ¿cuándo era el tiempo suficiente para usted para platicar con el amor de tu vida? 5 minutos, con eso es suficiente. ¿Cuántas horas pasaban para hablar, para platicar? Aunque solo cuento, te prometió de bajar la luna, te ha bajado la luna hoy. Nadie ha bajado la luna. Y cuando estaba ahí le dice: mira la estrella que está hasta allá, ven, mira esa estrella tan brillante. Cuando te vas a casar conmigo te voy a bajar esa estrella. Y la única estrella que ha visto ahorita es cuando le dieron un cuentazo y vio estrella. Pero de que han bajado la estrella que está hasta allá, nunca. Pero ahora, si nos vamos en el lado espiritual, le decimos a Dios que lo amamos, que obedezco su palabra, lo necesito. Pero ¿cuánto tiempo pasamos muchas veces al estar en su casa? A las 5, 6:30 ya nos vamos. Unos minutos de palabra y, como he dicho y repito, unos par de cantos y el que canta cadena de coro tiene que hacer a la carrera, y porque los cristianos rapidito se cansan y quieren regresar ya en su casa. Por eso le digo ahorita, preguntémonos a nosotros mismos: ¿eso es amar a Dios? ¿Eso es estar agradecido con Dios? ¿Se hace todo a la carrera? Y pensémoslo bien. Hay diferentes clases de transporte. Hay moto, hay carro, hay bus, hay taxi, hay mototaxi y hay billete. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué? Con todas estas comodidades que hay, es triste ver, mi amado hermano, cómo el evangelio de Cristo se ha convertido en una costumbre nada más. ¿Cree usted que el evangelio de Cristo se ha convertido en costumbre en la gente hoy en día? El evangelio de Cristo ya solo es una costumbre nada más. La gente cristiana perdieron el verdadero valor del buscar de Dios. Ya parece que ya no hay nadie realmente quien ama a Dios, y a nadie quien está agradecido con Dios, porque tenemos de todo. No sufrimos en buscar de Dios. ¿Verdad que bendecido nos tiene el Señor? Pero aún así, mi amado hermano, nosotros como hemos estado actuando ante la presencia de Dios. Por esta razón le digo, es muy lamentable, es triste ver cómo este evangelio de poder se ha convertido en una costumbre nada más en el corazón de la gente. ¿Por qué es una costumbre? Voy a la iglesia cuando pueda. Y esa es una mala costumbre que la gente han tomado hoy en día, y parece que ya se acomodaron en esa costumbre tan malo cuando dice: cuando pueda voy al culto, voy a la iglesia. Pero quiero decirle, amado hermano y hermana que estás aquí, el evangelio de Cristo no es costumbre. Hay que ser rápido los cultos, es una costumbre. ¿En qué se han convertido los cultos bajo este techo? ¿Se hace a la carrera? ¿Qué cree usted? Muy rápido. ¿Y por qué muchas veces el liderazgo de una iglesia se ve obligado muchas veces que el culto sea lo más corto que se pueda? Porque la gente ya no aguanta. La gente ya son gente miedosos. Usted no va a estar tan feliz cuando usted mira el reloj que ya pasó unos 5 minutos después de las 7. ¿Verdad que ya el cristiano, verdad que muchas veces ya no nos sentimos tan tranquilos recibiendo la palabra? Vemos que el reloj ya marcó a las 7. ¿Y por qué cuando ya sabemos que a las 7 no tenemos que salir, ya tomamos esa costumbre? Voy cuando pueda, predicaciones cortas, hay que ser rápido el culto, son costumbre. Ahora le digo esto: y si el Espíritu Santo quiere
manifestar en medio de su iglesia? Piénsalo eso. A veces ni siquiera pensamos por qué. Cuando la iglesia está más muerta que vivo, porque ya no damos oportunidad al Espíritu Santo que obra en nuestra vida. Le hemos dicho al Espíritu Santo no. Es lo que está pasando hoy. Y por eso cuando la iglesia está muerta, por eso cuando vemos una iglesia hoy en día, en estos últimos tiempos, iglesia apagada, y se le fue el gozo. ¿Por qué razón? Porque nuestro culto ya es así. Ya se convirtió en un costumbre. A las 7 a ley nos tenemos que regresar en casa, mi amado hermano, porque si vamos a salir hasta las 7:30, eso ya es mucho, ya es demasiado, y allá me siento inquieto. Es lamentable que la gente cristiana ya están viviendo solo un costumbre nada más en el evangelio, así como la gente religiosa solo hay costumbre. Dice que aman a Dios, pero quiero decirle, donde usted está en el evangelio de Cristo, eso no es ninguna religión. A Dios hay que amarlo de corazón y hay que dar tiempo a Dios con todo nuestro corazón. Pero nosotros, ¿saben qué? No, hermano, no puedo. Es que estoy cansado ahorita. Tengo asunto que hacer. Y si no lo hago hoy, lo que tengo que hacer, ¿quién me va a ayudar mañana? Y entonces por esto no voy. La gente hasta allá se acostumbraron en a cada rato que dice: perdonen, hermano, que no llego. Me dejaron privilegio, pero perdonen. Y que Dios me perdone. No voy a poder hacer. ¿Por qué es tan fácil de hacer con eso, con las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque hemos convertido este santo evangelio como un costumbre. Por eso cuando, mi amado hermano, la iglesia hoy en día ya no siente gozo del Espíritu Santo, ya no siente gozo. Cuando el Espíritu Santo quiere manifestar en nosotros, ¿sabe qué pasa? Ahí cuando la gente dice, es igual que dice: Espíritu Santo, tú quieres manifestarte en la alabanza, pero yo ya no puedo, yo ya no quiero. Llegó mi hora, llegó mi tiempo para retirarme. Lo dejamos al Espíritu Santo plantado. Y cuando Dios quiere obrar en la vida, la gente ya piensa: esto va a tardar culto hoy. Ya no hay libertad muchas veces. Pero ¿por qué? Nosotros mismos le hemos... ¿Por qué? Ya repito la palabra, todo se ha convertido en un costumbre. Y ahora viene Dios y nos dice: ¿te das cuenta lo malo que estamos? ¿En qué hemos convertido el evangelio de Cristo? ¿Acaso no es un costumbre eso? Que hasta cuando nos enfermamos, hasta ahí buscamos a Dios, hasta ahí vamos a la iglesia cuando nos enfermamos. Cuando usted va a la iglesia hasta cuando se enfermó, costumbre. Cuando usted decide en ayunar, en vigilar, cuando llegó un problema en tu matrimonio, hasta ahí usted busca a Dios en ayuno, en vigilia y congregarse. Ahí es un costumbre. Hasta cuando usted se encontró en una deuda terrible, hasta ahí usted empieza a ayunar, empieza a buscar de Dios, empieza a ir a la iglesia. Eso es costumbre. El evangelio de Cristo no es así que se hace hoy en día. Dentro del evangelio de Cristo ya es un costumbre. Yo no sé si usted lo ha notado, pero yo lo he notado. Si aquí invitaran a alguien que va a cantar coros el día domingo, estoy seguro cómo va a empezar a ministrar. Lo primero que va a decir, porque eso lo he visto en todos lados, lo que viene primero, como que si está llorando, fingiendo que está llorando, empieza a decir: ay, pueblo de Dios, Dios dice que hay cargas, hay cargas, hay cargas, hay cargas. Todo el tiempo es así. Ya es un costumbre. ¿Quién no va a tener cargas? Esto es lo que la gente lo adivinan. Peor si sabe un poquitillo del problema del hermano, de la hermana, y hoy con eso ya le voy a decir a la iglesia: hay cargas sobre sus vidas, me dice el Señor. Lo han tomado como un costumbre ya. Eso es lo que se vive hoy. Ya todo el evangelio de Cristo ya es un costumbre nada más. Pero nosotros como pueblo del Señor, Dios te está hablando a tu corazón. Busque de Dios, de verdad. ¿Cuántos de aquí realmente quisieran que el Espíritu Santo tome su tiempo en cada culto? ¿Cuántos lo quieren de verdad? Si diéramos lugar al Espíritu Santo que tomara su tiempo, y le vamos a decir al Señor: Señor, en este servicio que se haga tu voluntad. Señor, he venido dispuesto para alabarte. No vengo a ver el reloj, no, vengo a alabarte. Si el cristiano vinieran dispuesto para alabar, para glorificar el nombre del Señor, quiero decirle,
En cada culto van a salir gente sana. ¿Están oyendo? En cada culto va a haber gente que van a recibir bautismo del Espíritu Santo. Pero qué triste, qué lamentable. Hoy en día la gente cristiana ya no sabe qué es bautismo del Espíritu Santo. Ya no hay bautismo del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, quemando toda debilidad, quemando toda incredulidad, todo desánimo. En una iglesia donde hay el fuego del Espíritu Santo, la gente no van a vivir en desánimo. Llegan con desánimo, pero van a salir como nuevo. ¿Cuánto alaban al Señor? Alguien puede dar palma a Cristo Jesús. Donde hay bautismo del Espíritu Santo, hay verdaderas dones de lengua. Y cuando la gente habla en estos dones de lengua, el diablo tiembla, los demonios se confunden. Y es ahí donde Dios empieza a derramar bendición sobre la iglesia. Se sanan los enfermos, los endemoniados se liberan. Pero ahora la pregunta: ¿ha habido liberaciones dentro de nuestros cultos? ¿Ha habido sanidades? ¿Será que la gente que vienen así desánimo, con debilidad, con incredulidad, se van convencidos que Cristo es el Dios de Israel? Quiero decirle, y para vergüenza de nosotros le digo esto: ya no hay. La gente entran desanimados, salen desanimados. ¿Por qué razón? Toda la carrera. Ya no hay oportunidad para el Espíritu Santo que obre en nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Yo no sé qué es lo que usted anhela en su corazón. ¿Quiere seguir viviendo una iglesia donde ya no hay nada, donde ya no hay manifestación del Espíritu Santo? Yo no sé si quieres seguir así el resto de tu vida, un evangelio todo apagado, que estás sentada en la silla, te viene aburrimiento, te viene sueño, ya no hay manifestación del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si eso es lo que quiere usted, pero quiero decirle: Dios no quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia que realmente se regocije en la presencia de su Dios y que pueda llegar a experimentar qué poderoso es aquel que estamos sirviendo. Y en cada culto Dios quiere manifestar su poder. Se ha tolerado tanto eso, de que si usted mira que hay tiempo, vienes a la oración, vienes al culto. Si usted mira que te queda tiempo, usted va. Como la gente han entendido como que si esto es una obligación, yo tengo que estar en mi iglesia, en mi congregación. No sé, que los martes hay culto, viernes por la mañana y por la tarde está abierta la iglesia, día sábado y día domingo. Para la gente muchas veces piensan de que esto es algo que no tenemos por qué preocuparnos, de que tenemos que llegar. La gente cristiana han tomado así. Se ha tolerado tanto eso, de que usted está bien, viene o no viene, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pasan muchas cosas. Usted pierde mucho. Y por eso cuando Dios nos está tratando de decir a cada uno de nosotros el buscar de Dios, eso es una obligación, hermano. Eso es una obligación. Escuchar palabra es una obligación. Aunque usted dice: no puedo. Usted, si es hijo de Dios, usted tiene que orar, buscar del Señor. Pero hoy en día la gente ha perdido eso. Y por eso cuando el Evangelio de Lucas 18:8 dice: cuando el Hijo del Hombre, cuando Él venga, encontrará gente que están buscando de su presencia. ¿O cómo nos va a encontrar el Señor? Pero hoy usted y yo debemos decir al Señor: Señor, ayúdame a buscarte tal como es. Que no pida yo mis gustos. Porque si vamos a empezar a tener reuniones al gusto de cada uno de nosotros, mi hermano, así honestamente yo le pudiera decir: para mí mejor predicarles 15 minutos y me voy. Pero el asunto no es ese. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios quiere mejorar nuestras vidas. Y la iglesia que verdaderamente está agradecido con Dios, y los cristianos que realmente aman a Dios, aman su palabra, obedecen su palabra. Y hoy en día la gente cristiana debería decir al Señor: perdónanos, Señor, que hemos tomado el evangelio como que si fuera un costumbre. Y a pesar de las comodidades que tenemos, y aún así nos quejamos, aún así decimos que nos cuesta.
debemos de sentir vergüenza en nuestro corazón y decirle a Dios, perdónanos, porque es una vergüenza. Ni 2 horas llegamos y estamos aburridos en la iglesia. Quiero decirle, Dios quiere obrar grandemente en nuestra vida. Dios quiere hacer obra en nuestra vida. Dios quiere que su pueblo tengan cultos de poder, donde se ve maravillas de Dios. Pero ¿cómo se va a ver maravillas de Dios? Toda la carrera se hace. No puede glorificarse. Busca a Dios de verdad. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, estos minutos de palabra, que tu pueblo haya recibido, Señor, dentro de su corazón, porque has hablado a través de tu palabra y nos das a conocer cómo son los cristianos agradecidos y los que te aman. No les importa el tiempo y buscan de ti con todo su corazón, Señor, y que tu pueblo esté aquí ahora haya entendido algo. Y muchas gracias te doy por tu palabra que nos has